Bueno, seguimos con la clase que el hecho este de que no haya ayudante hace que yo mezcle todo lo que es teórica y práctica, perdón. Pero bueno, vamos avanzando como vamos necesitando en cada momento. Bueno, entonces, lo que vimos de canales y los cambios de conformaciones y lo que vimos de mirar moléculas únicas, etcétera, etcétera. Vimos procesos que son estocásticos, aleatorios, y ya habíamos visto, bueno, en la difusión teníamos los caminadores, los paseadores que se iban desplazando, pero cuando describimos, o sea, hicimos como dos tipos de descripción en el caso de la difusión y de los paseadores. Por un lado, mirábamos las, em, las trayectorias de los paseadores que las hacíamos con esas simulaciones que teníamos que tirar monedas para decidir para qué lado se movían. Y después hicimos la concentración, miramos muchos paseadores a la vez y mirábamos cómo variaba esa concentración en el tiempo, que también variaba con la posición, ¿no? Que encontramos la ecuación de difusión. Bueno, entonces ahora vamos a formalizar un poco más cómo podemos describir una tercera forma de describir que se parece a la de la concentración. Este, estos procesos, que es en términos de probabilidades de las trayectorias, ¿no? Entonces voy a compartir el pizarrón. Vamos a empezar un nuevo pizarrón. Ahí está. Ay, esperen que no sé qué. Preparé todo salvo el lapicito. No sé dónde lo metí y me quiero matar. Esperen. No sé lo que hice con el lápiz. Esto es un desastre. Bueno, pero esto es más desastre de lo que pensaba. Tanto que dije, voy a tener todo preparado, pero no tengo el lápiz preparado. No sé lo que hice. Bueno, esperen que me voy a fijar si me lo dejé en otro lugar, pero no sé dónde puede ser. Okay. Estaba abajo de la computadora. Ok, bueno. Bien. Ay, se me corre la silla para cualquier lado. Bueno. Ok. Bueno, entonces, en definitiva lo que queremos describir es lo que se llama un proceso estocástico, que es un proceso en el cual uno tiene una variable aleatoria x, que es función del tiempo, y entonces quiere describir cómo varía x en el tiempo. Por ejemplo, la posición de los paseadores a lo largo del tiempo, ¿no? O el otro ejemplo, que es el que acabamos de ver, los canales, supongamos un canal que puede estar en dos estados, abierto y cerrado, y decimos, le damos el valor 0 si el canal está cerrado, y 1 si el canal está abierto, y el canal va cambiando entre estados abiertos y cerrados a lo largo del tiempo, y uno, que es lo que se mide con la electrofisiología, por ejemplo, idealmente, si fuera súper limpio todo, uno tendría el canal abierto un cierto tiempo, después pasa al cerrado, después vuelve al abierto, después pasa al cerrado, después así, ¿no? Y etcétera. Bien, entonces, uno puede mirar el tiempo, digamos, en forma continua, o también puede mirar el tiempo en forma discreta, que es un poco lo que hicimos con los paseadores. Discretizábamos el tiempo con un tau, que era el paso que cada cuánto se desplazaban antes de chocar los paseadores. Entonces el tiempo puede ser continuo o discreto.
Y la variable aleatoria también. Puede ser continua o puede ser discreta. Puede ser esto, dos estados, o puede ser una posición que es un continuo, ¿no? Que es todo un continuo. Ahora, aun cuando uno tiene el tiempo continuo, en general para hacer estas descripciones lo discretiza, ¿no? Lo discretizamos en pasitos, como hicimos con los paseadores. O sea, tenemos t sub 1, vamos a tomar la variable aleatoria en t sub 1, en t sub 2, en t sub n. Y entonces una trayectoria va a ser una secuencia de valores que va tomando la variable aleatoria en estos tiempos en los que nos discretizamos. Y entonces, ¿cómo planteamos la evolución? Decimos, supongamos que X tomó los valores X1 en T sub 1, X2 en T sub 2, así, 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 Xn en T sub n. Y entonces, como esto es aleatorio, lo que nos preguntamos es, ¿cuál es la probabilidad de que tome un dado valor entre los valores permitidos en el tiempo Tn más 1? Por ejemplo, en el caso del canal de dos estados, supongamos que tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, este es el t sub n. Nos preguntamos cuál es la probabilidad de que ahora en t sub n más 1 sea 1 y cuál es la probabilidad de que sea 0, dado que tuvo todo este camino. Este sería el t sub 1 o el t sub 0, no sé. Podemos poner un t sub 0 para parecer a lo que hicimos con la difusión, y esto es t sub 1. Dado que tuvo todo este camino, ¿cuál es la probabilidad de que ahora en el próximo paso vaya a caer a 1 y vaya a caer a 0? Entonces, esto es una probabilidad conjunta, ¿no? Porque sería la probabilidad de que sea 1 en t sub n y que sea, no sé, 1 en t sub 0, 1 en t sub 1, etc. Y lo mismo con la otra. Ahora, en general, uno piensa que estos procesos tienen una memoria corta. Se lo llama en realidad sin memoria. Es decir, que yo para decidir cuál es la probabilidad de que vaya a parar a 1 y cuál es la probabilidad de que vaya a parar a 0, no depende de toda la trayectoria, sino solo depende de lo que le pasó en el último paso. ¿Mm? O en realidad serían sin memoria, o sea, de ir a 0 o a 1 en t sub n más 1, solo depende del estado en t sub n y por supuesto de la dinámica, ¿no? Así como nosotros cuando hacemos, digamos, y de los parámetros del problema, los parámetros que rigen la dinámica. ¿No? Qué sé yo, por ejemplo, cuando uno plantea una cosa que es
determinista da, caso determinista, tiene, no sé, dx a dt es una función de x y de parámetros. Cuando veíamos las concentraciones, eran las constantes de reacción. Bueno, los parámetros que a uno se le puede ocurrir que rigen la evolución. Están las variables y los parámetros. Lo mismo con las variables estocásticas. Bueno, estos procesos sin memoria se llaman procesos de Markov. Y eso es lo que les dije que se usaban hidden Markov models para modelar canales. Porque viene... No es que todos los procesos de Markov son hidden. Hidden Markov models es la forma en la que se modelan los canales porque yo observo una parte nada más, no todos los estados, solo puedo observar los estados abiertos y sé y puedo llegar a distinguir si hay más de un estado abierto, pero de los cerrados solo sé que está cerrado, pero no sé si está haciendo otras cosas que yo no detecto. Por eso es el tema de lo que es hidden. Bien, entonces, la falta de memoria lo que quiere decir es que la probabilidad de ir a un cierto valor depende de, dado que sé que está en un dado, o sea, la probabilidad de que X tenga, voy a ir a la otra página porque si no, no me va a entrar. En el caso de dos canales. La probabilidad de que X sea igual a 1 en el tiempo igual a Tn más 1 va a ser la probabilidad de que X fuera igual a 1 en T igual a Tn y se quede en X igual a 1 al tiempo Tn más 1 más la probabilidad de que X fuera igual a 0 en T igual a Tn y se quede y pase, o sea, cambie a X igual a 0 al tiempo Tn más 1. Entonces, estas son probabilidades conjuntas, ¿no? Esta es una probabilidad de que sea 1 en T sub n y pase a, y se quede en 1 en Tn más 1. Y esta es otra probabilidad conjunta. Y las probabilidades conjuntas las podíamos poner como una probabilidad condicional, o sea, una probabilidad conjunta es la probabilidad de una intersección. Recuerden que habíamos visto la probabilidad de la intersección, o sea, que dos cosas sucedan, yo lo podía poner como es la probabilidad de que A dado B por la probabilidad de B. Y si las cosas eran independientes, esto era directamente el producto. Y lo mismo lo podía poner también como la probabilidad de B dado A por P sub A. Pero bueno, entonces esta probabilidad de que X sea igual a 1 en T igual a Tn más 1 va a ser la probabilidad de que X sea igual a 1 en T sub n por la probabilidad de que no pase. No pase de 1 a 0, dado que estaba en 1. O sea, ven, ahora lo vamos a escribir un poquito mejor. Dado que estaba en X igual a 1 en T sub n. Esta es la probabilidad condicional, la probabilidad de que no pase, dado que estaba en X igual a 1, esta probabilidad condicional por la probabilidad de uno de los dos estados, ¿no? De que esté
en x igual a 1 en t sub n, más la probabilidad de que esté en x igual a 0, t sub n, por la probabilidad de que pase a 1, dado que estaba en 0 en x igual a 0 en t sub n. Y ahora esto de pasar, hay un tiempo, ¿no?, que separa t sub n más 1, hay un intervalo de tiempo, que lo estamos tomando pequeño, lo voy a poner un diferencial, o sea, discretizamos el tiempo y vamos a suponer que esos están muy cerquitas uno de los otros, los tiempos que discretizamos. Y entonces esta probabilidad de cambio es una probabilidad de transición. Esta probabilidad de cambio es una probabilidad de transición. Y la probabilidad de transición, si el dt es suficientemente pequeño, es proporcional a dt. Entonces, ¿qué es lo que hicimos cuando pensamos en las reacciones químicas? O sea, medio que lo venimos usando esto. Pero entonces, déjenme ver qué letra creo que usé, W. No, no sé W, así que voy a usar las letras que tengo acá. O sea, esta probabilidad de, de que esté en x igual a 1, en t igual a tn más 1, dado que estaba en x igual a 0 y t en t sub n, esta probabilidad condicional, la escribimos como una probabilidad de transición, que acá la tengo escrita medio horrible, pero bueno, voy a usar esta notación, que es la probabilidad de hacer la transición de 0 a 1, por el dt. Y esta es una probabilidad de transición por unidad de tiempo. Una tasa. Análogamente, yo puedo hacer la probabilidad, bueno, la probabilidad de x igual a 1, t igual a tn más 1, dado que x es igual a 1, quiere decir, es la probabilidad de que no haga la transición de 1 a 0. O sea, es 1 menos la probabilidad de transición de 1 a 0 diferencial t. Y esta es la otra probabilidad de transición por unidad de tiempo. Que estas probabilidades de transición, a su vez, pueden ser función del tiempo. O sea, esta probabilidad de transición podría depender del tiempo t sub n. Puede pasar que esas transiciones, si yo le estoy haciendo desde afuera, cambiándole la temperatura o haciendo alguna cosa, estas probabilidades no son siempre iguales. Lo más sencillo sería que siempre vale lo mismo la probabilidad de transición. Entonces, si volvemos a lo que habíamos puesto antes, habíamos dicho la probabilidad de que x sea igual a 1 en t igual a tn más 1 es la probabilidad de que esté en x igual a 1 en tn y no haga la transición, 1 menos la probabilidad 1, 0 diferencial t, más, o sea, esta es la probabilidad conjunta de que esté en 1 en el tiempo anterior y que esté en 1 en el tiempo siguiente, más la probabilidad conjunta de que esté en 0 en el tiempo anterior y sí haga la transición, y si haga la transición de 0 a 1 en ese tiempo. Esto, como les dije antes, esto puede ser función del tiempo diferencial t. Y entonces uno se puede plantear cuál es
ecuación diferencial que rige a la probabilidad de que la variable aleatoria tome un cierto valor en un dado tiempo. Y entonces lo que uno hace es esto menos la probabilidad en t sub n, y que es este 1 por esto de acá, y lo que queda entonces es p de x igual a 0, t igual a tn por la probabilidad de transición, menos, o sea, lo que sería muy intuitivo, ¿no? Diferencial t. Y entonces, en definitiva, la ecuación, si divido por diferencial t y voy al límite de diferencial t tendiendo a 0, lo que me da la probabilidad de que x esté igual a 1 en un cierto tiempo es menos la probabilidad de transición de 1 a 0 por la probabilidad de x igual a 1t, o sea, voy al límite, ¿no? T sub n más 1 y t sub n son más o menos lo mismo, más la probabilidad de transición por unidad de tiempo que viene de x igual a 0 al tiempo t. Y esto es como si fuera una, lo puedo poner como una reacción química, sí, una reacción en donde no tengo que juntar nada, es directamente la transición. O sea, tengo mi x igual a 1, que puede hacer una transición a x igual a 0 con una cierta probabilidad, P1, 0, y a su vez el 0 puede hacer una transición al 1 con alguna probabilidad que, como les dije, tal vez puede ir cambiando con el tiempo. Y entonces por eso es que uno plantea esto se llama el modelo cinético en el caso de los canales iónicos. Uno plantea un modelo cinético si tiene un estado abierto y un estado cerrado. Plantea, no sé, el abierto va al cerrado, y bueno, acá le asocia la variable aleatoria 1 y a esta la variable aleatoria 0, y acá pone las constantes, las tasas a las que puede hacer esa transición de abierto a cerrado. Y ahora, a diferencia de lo que habíamos hecho antes, que era pensar en términos de concentraciones, porque cuando pensábamos en reacciones poníamos la concentración como variaba, ahora estamos pensando, al pensar en de a un canal, estamos pensando en las probabilidades. Y entonces, esta P de x igual a 1t es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x igual a 1 al tiempo t, y lo mismo p de x igual a 0, probabilidad de que tome x igual a 0 al tiempo t. Y como no puede estar en otro estado, p de x igual a 1 al tiempo t más p de x igual a 0 al tiempo t tiene que ser igual a 1, no puedo estar perdiendo probabilidad. Y eso se ve en que si yo, en lugar de escribir la ecuación para x igual a 1, escribo para la probabilidad de x igual a 0, me va a dar justo al revés, porque x igual a 0, la escribo acá, la probabilidad varía. Si hago la misma cuenta que había hecho antes, vamos a hacerla entera. Era la probabilidad de que el canal esté, o bueno, que la variable aleatoria sea 0 en t igual a tn más 1, es igual a la probabilidad de que esté en 1
en t igual a tn y haga la transición durante ese dt. Y la transición es la probabilidad 1, 0 por el dt, más la probabilidad de que estuviera en x igual a 0 en t igual a t sub n y no haga la transición. 1 menos p de 0 a 1 diferencial t. Pasando, restando, dividiendo por dt, lo que uno encuentra es que la derivada de la probabilidad en x igual a 0 tiene el p10 sumando y multiplicando al p de x igual a 1 y el p01 multiplicando al p de x igual a 0 con menos. O sea, esto exactamente con el signo contrario. O sea, la probabilidad se mantiene, que es lo que uno espera. Bueno, cuando uno tiene una... Vamos a hacer este problema de dos estados. Ok, acá le cambié un poquito la notación, un poquito más mejor. A esta P de 0,1 la voy a llamar K01 y P10 la voy a llamar K10. Estas son probabilidades por unidad de tiempo, tasas. Y vamos a llamar P sub 1 de T, P sub 1 de T a la probabilidad de x igual a 1 en T. Y lo mismo P sub 0 de T a la probabilidad de x igual a 0 en T, para no tener que escribir tanto. Bien, entonces las dos ecuaciones son de P1 a dt es K01 por P sub 0 menos K10 por P sub 1 y la otra de P0 a dt es exactamente al revés, menos K01 P sub 0 más K10 al revés en el sentido de los signos, y se suman, sus derivadas suman 0, como es, se conserva la probabilidad y por la forma en la que uno define las probabilidades, el canal puede estar en 1 o en 0, con lo cual esto suma 1. Bien, entonces uno puede calcular cuál es la probabilidad en el estado estacionario. Y bueno, es hacer las derivadas iguales a 0, ¿no? Lo que uno llega es K01, P01 tiene que ser igual a K10, P sub 1, pero P sub... Espera, acá le puse un 1 de más. Este era P sub 0 nada más. Bien, pero P sub 1 es 1 menos P sub 0 por esta condición. Entonces esto es K10, 1 menos P sub 0, lo paso sumando, me queda K01 más K10 por P sub 0 es K10, K10, y entonces me queda P sub 0 es K10 sobre K01 más K10, y lo mismo análogamente. Bueno, voy a volver a escribir esto. Y P sub 1 es intercambiando 0 con 1, ¿no? Y entonces lo que veo es que estas eran las tasas de cambio, ¿no? Las probabilidades de irme. Entonces, esta era la probabilidad de irme del estado 1. Entonces, si yo me voy muy seguido del estado 1 comparado con cuán seguido me voy del estado 0, eran las probabilidades por unidad de tiempo, voy a estar más en el estado 0 que en el estado 1 y viceversa. Bien, entonces, esperen que... Hay dos formas de mirar en un experimento, obtener alguna cosa vinculada
a las probabilidades. Dos formas de, de obtener estas probabilidades. Una es hacer muchos experimentos simultáneamente. Por ejemplo, hacer muchas realizaciones del mismo experimento. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos cuando hicimos los paseadores al azar? Tirábamos un montón de paseadores simultáneamente y hablábamos de una concentración. Bueno, en el caso de los canales, sería mirar a muchos canales a la vez. O repetir muchas veces. O repetir muchas veces el experimento uno atrás del otro. Y entonces después uno se fija, uno mira a un dado tiempo, supongamos que los hacemos todos a la vez. ¿Cuántos canales tiene con x igual a 0 y cuántos tiene con x igual a 1? Y entonces estas probabilidades P sub 0 como función de t sería número de canales con x igual a 0 al tiempo t dividido número total de canales. O sea, la fracción de canales que yo tengo en cada estado. Y análogamente P sub 1, número canales con x igual a 1 en tiempo t dividido el número total. Esa es una forma. Ahora, esta forma, mirando simultáneamente muchos canales, me permite estudiar situaciones no estacionarias si todos los canales están sometidos simultáneamente a los mismos factores que cambian las probabilidades de transición, ¿no? Porque fíjense que yo dije, esta es la solución estacionaria y está implícito es la solución estacionaria en la medida en que K10 y K01 sean constantes, o K10 y K01 varían en una escala lenta comparada con la escala en la que P sub 0 y P sub 1 se aproximan a estos valores estacionarios, serían unos valores cuasi estacionarios. Pero estos modelos sencillos puede suceder que las probabilidades de transición varíen en el tiempo, porque yo hago algo, por ejemplo, cambio el potencial de membrana de alguna forma, cambio la concentración de los ligandos que hacen que las probabilidades de transición varíen. Y entonces estos CAEs no son estacionarios, no valen lo mismo en todo el tiempo, y la forma que yo tengo para mirar cómo son estos procesos estocásticos experimentalmente es mirando simultáneamente muchos canales que están sometidos a lo mismo. Ahora, si yo voy a un estado estacionario de verdad, del que sé que va a estar descrito por esto con K10 y K01 constantes, la otra forma de calcular P sub 0, los valores asintóticos, ¿no? El P sub 0 de t asintótico para t tendiendo a infinito, y P sub 1 de t para t tendiendo a infinito. En un caso estacionario, también se pueden calcular a partir del tiempo que permanece en un estado u otro cada canal. En este caso de Markov, ¿no? También se puede calcular en términos del tiempo
en un dado estado. Y ahí es donde entran esas que yo llamaba las dwell time distributions o distribución de tiempos de espera. Entonces, veámoslo en este caso sencillo y calculemos alguna probabilidad vinculada al tiempo de espera. ¿Y por qué digo alguna probabilidad? Porque el tiempo de espera es una variable continua. Nosotros acá estamos pensando en un canal que está en dos estados discretos, 0 o 1. Pero el tiempo que permanece puede tomar un valor continuo. Entonces el tiempo en un dado estado es una variable continua. Y entonces no le puedo asignar una probabilidad. Lo que le puedo asignar es una densidad de probabilidad. Una densidad por unidad de tiempo, porque recuerden cómo eran las densidades de probabilidad para una variable. O sea, ahora yo estoy pensando este tiempo como mi variable aleatoria. Tiempo en un dado estado, esta es otra variable aleatoria. Entonces, la densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua, le voy a poner una letra que no usé hasta ahora, seda, es tal que si yo agarraba un pequeño intervalo de esta variable, un intervalito diferencial, la densidad de probabilidad que le asignaba a ese intervalito, o sea, el valor de, yo graficaba esto, ¿no? Y esta era mi densidad de probabilidad, este era mi P, donde ahora P es densidad de probabilidad, era, tomaba un pequeño intervalo y decía, el valor que toma la densidad de probabilidad acá por el tamaño del intervalo, que es cuánto tengo acá abajo de la curva, esa es la probabilidad de que la variable esté en este pequeño intervalo, esté entre seda y seda más diferencial seda, o sea, en este intervalito de acá, donde este valor es lo que llamaba este valor seda alrededor del cual estoy calculando la densidad. Es como una densidad de masa, pero es para la densidad de la probabilidad. Entonces, si ahora mi variable aleatoria es tiempo de espera, seda es un tiempo, y por lo tanto la densidad de probabilidad multiplicada por un diferencial que tiene unidades de tiempo, me tiene que dar algo sin unidades. O sea, siempre la densidad de probabilidad tiene unidades inversas de la variable aleatoria continua. En este caso el tiempo va a ser una densidad de probabilidad por unidad, una cosa que tiene unidades de 1 sobre tiempo. Entonces, hay dos formas de calcularlo y vamos a calcular una forma, discretizando y yendo al continuo. Y entonces supongamos que empiezo a estar en el estado x igual a 1 al tiempo t igual a 0. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que me quede en x igual a 1 durante un tiempo t y al tiempo t más dt salte a x igual a 0? Entonces lo vamos a hacer de una cierta forma y este es mi t igual a 0 y la próxima vez haremos otra. Este es t y este es dt. No es dt, es dt más t.
Entonces lo que voy a pensar es, voy a subdividir el intervalo t en un montón de intervalitos de t. O sea, mi tiempo t va a tener muchos intervalos, n de t. Es grande, dt es chico y n es muy grande. Y entonces, yo sé que acá estoy en x igual a 1, porque empiezo ahí a estar, eso lo sé, con seguridad, estoy en x igual a 1. Entonces, dado que sé que estoy en x igual a 1, lo que quiero saber es, dado que sé que ahí estoy en x igual a 1, ¿cuál es la probabilidad de estar acá en x igual a 1, 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 etcétera? Y entonces, la probabilidad de estar en el primer dt en x igual a 1 es la probabilidad de no hacer la transición directamente, porque ya sé que estoy en x igual a 1. Es la probabilidad de no hacer la transición. A ver, ¿cómo era que lo llamaba? K10. O sea, sería 1 menos K10 por... Oh, horrible. Por dt. Esta es la probabilidad de hacer la transición de 1 a 0 en este intervalo de t. Esta es la probabilidad de no hacer la transición. Ahora, no me interesa solamente el primer dt, me interesan todos. Todos, todos, todos. Entonces la probabilidad de que acá sigo en 1, acá sigo en 1, es ir multiplicando todas estas. Porque tengo que tener la probabilidad de que acá no hice la transición, por la probabilidad de que acá no hice la transición, por la probabilidad n veces. Entonces, la probabilidad de tener x igual a 1 en t, x igual a 1 en t igual a 0, x igual a 1 en t igual a dt, x igual a 1 en t igual a 2 dt, y así hasta n, en t igual a n, n era grande, de t, es esta probabilidad de no hacer la transición, si k1, 0, vamos a pensar que no depende del tiempo, multiplicado n veces. No hizo la transición en el primer dt, no hizo la transición en el segundo dt, no la hizo en el enésimo dt. Son n factores. O sea, si K10 es independiente del tiempo, esto es 1 menos K10 de t a la n. Pero dt es el tiempo t dividido n, ¿no? Porque dijimos que n era cuántas veces me entraba dt en ese intervalo. A la n. Y esto es, n es grande, así que esto, si esto yo le pongo n tendiendo a infinito, esto es la exponencial. O sea, esta es la definición de la exponencial. O sea, para n grande, esto va a e a la menos k10t. Es la definición de la exponencial. Entonces, esta es la probabilidad de que no se haya ido. Pero ahora dije, hago la transición, o sea, al final hago la transición, la probabilidad de ahora x igual a 0 en t igual a n más 1 de t, ¿no? O sea, el paso siguiente es la probabilidad de, o sea, ahora hice la transición. En realidad lo que me interesa no es esto exactamente, lo que yo quiero es una probabilidad conjunta, es la probabilidad de todo esto que sea 1 en t sub 0
sea 1 en dt y así, en 0, ¿no? En dt, etcétera, etcétera. 1 en n dt y ahora sea 0 en el que sigue. Entonces es toda esta probabilidad por la probabilidad de hacer la transición. Entonces esto me queda la exponencial, esta parte es la que no hizo la transición, y ahora la probabilidad de hacer la transición es K1, 0 por el tamaño del intervalo, por dt. Y entonces esto es la probabilidad de hacer la transición justo en ese último tiempo y no haberla hecho antes. Eso quiere decir, esta es la probabilidad de haber permanecido en x igual a 1 entre un tiempo t y un tiempo t más dt. ¿Mm? En x igual a 1, un tiempo entre t y t más dt, o sea, de acá yo saco la densidad de probabilidad. Este es el tiempo de permanencia en el estado 1, con lo cual esto sería probabilidad de permanecer en el x igual a 1 un tiempo t, un tiempo entre t y t más dt. Eso es lo que escribimos como e a la menos k1, 0 por k1, 0 de t. Y entonces esta es la densidad de probabilidad del tiempo de permanencia. En x igual a 1. Análogamente, permanencia en x igual a 0 es lo mismo pero con la transición al revés, e a la menos k01t por k01, es la densidad de probabilidad. Y entonces uno puede preguntarse cuál es el valor medio de mi variable aleatoria tiempo de permanencia en el estado 1. O sea, si yo llamo t sub 1 es el tiempo de permanencia en estado 1, en estado x igual a 1, me pregunto cuál es esto. Bueno, ¿cómo lo calculo? Tengo la densidad de probabilidad, que era esa, e a la menos k10 t por k10 diferencial t. Esta es la probabilidad de que esté entre t y t más de t. Lo multiplico por el valor y eso me da el valor medio. Por supuesto, esto está definido, esta densidad de probabilidad entre 0 e infinito. La variable no toma, este cálculo es para positivos, ¿no? Fuera de eso es igual a 0 la densidad de probabilidad. Esto es una variable que está distribuida exponencialmente. Esto se llama la distribución exponencial. Y cuando uno calcula eso, lo que queda es que este tiempo es 1 sobre K10, cuando uno hace esa integral. Da 1 sobre K10, o sea, el tiempo medio de permanencia en 1 es inversamente proporcional a la tasa para irse del estado 1. Es bastante intuitivo. Y análogamente el tiempo de permanencia en 0 es 1 sobre K01. Entonces, si yo miro un canal que hace estas transiciones de 0, 1, qué sé yo qué, y me fijo, este sería un valor de mi variable aleatoria t sub 1, este sería otro valor, t sub 1, t sub 1, t sub 1, y este sería t sub 0. Los valores que va tomando el tiempo de espera o el tiempo de permanencia en cada uno de los dos estados.
y tengo un tiempo de observación t. Pongámosle t de observación. Entonces lo que sé es que el t de observación es la suma de los valores que yo fui teniendo de tiempos de permanencia en el estado cero más la suma de los tiempos de permanencia que fui teniendo, los valores de esta variable aleatoria en el estado 1. Entonces, si yo tengo muchas de estas transiciones, esa suma, y yo la divido por el número de veces que lo tengo, es un promedio que se parece cada vez más al valor medio. ¿Mm? Lo mismo con el t sub 0i, pero además como tengo dos estados, si quieren, tengo tantos variables aleatorias 0, t sub 0 como t sub 1. ¿Mm? Entonces, esto, si es muy suficientemente grande, sería el número de intervalos en un estado por el valor medio, en realidad por el promedio de t sub 0, más el número de intervalos de t sub 1, que son iguales por t sub 1. Y entonces, cuando yo hago la suma de todos los que están en t sub 1, es aproximadamente este número de intervalos, t sub 1, digamos, por el valor medio de t sub 1. Y si yo ahora lo divido por el tiempo de observación, es número de intervalos t sub 1 por el valor medio, pero esto también es número de intervalos t sub 0, que son iguales a los del t sub 1, o a lo sumo difieren en 1, pero más n intervalos t sub 1 por el valor medio del t sub 1, se me va el número de intervalos, directamente me da el tiempo medio, que estoy en el estado 1, dividido la suma de los tiempos medios de ambos estados. Y esto habíamos dicho que era 1 sobre K10, y esto era 1 sobre K01, y esto era 1 sobre K10, con lo cual saco acá factor común K01 por K10 y lo mando arriba, me queda K01, K10 dividido K10, y acá abajo me queda K10 más K01. El K10 se me va y me queda K01 sobre K10 más K01 más K10, y esto era el valor de equilibrio de acá, de la probabilidad de estar en el estado 1. Entonces, el tiempo de permanencia, acá está, ups, me pasé, coincide con el valor estacionario de la probabilidad de estar en el estado 1. Bueno, entonces la clase que viene vamos a mirar un poquito más de estas distribuciones de tiempos de espera, vamos a ver otra forma de calcularla, vamos a ver que esas otras, si tengo más estados, cómo puedo pensar estos tiempos estas distribuciones de tiempos de permanencia, y vamos a mirar el código de simulación de canales para comparar las distintas formas de mirar estos procesos estocásticos. Bueno, voy a parar acá.
No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Paro la grabación entonces.